Básicamente nosotros somos especialistas en toda Iberoamérica en la creación de campañas masivas. ¿Qué son las campañas masivas? Es el uso de las nuevas tecnologías para inundar países y conectar directamente persona a persona con las necesidades reales que tienen y sobre todo comunicando con un mensaje atractivo y totalmente segmentado para cada persona del país. ¿Y qué quiere decir? Que a día de hoy las nuevas tecnologías ya nos permiten poder contactar con todos los ciudadanos de un país, que es lo que ofrecemos desde Kairos Group, entre otras muchas cosas. Nos hemos dado cuenta que lo que queremos defender es que para tener una campaña exitosa ya no vale utilizar las estrategias que nos daba la campaña tradicional de antaño. A día de hoy tenemos que utilizar las nuevas herramientas y las nuevas tecnologías para conseguir un cambio y una diferenciación que solo se puede utilizar utilizando estos nuevos mecanismos que nos da la nueva tecnología. Las nuevas tecnologías están creando un impacto y lo están creando de forma masiva. Y si tú quieres conectar con los con todos los electorados, todos, ya sean la gente que vive en un pueblito, una aldea, lo más recóndito y que no le llega ni el agua ni la electricidad prácticamente, pero tiene un celular. ¿Y sabes por qué sé que tiene un celular? Porque 7.9 mil millones de personas en 2015 era la penetración que había de celulares en el mundo. ¿Qué significa? Que hay más celulares que personas. Y ya para lo que hacemos en Kairos Group ya no importa que tengas un gran smartphone, un iPhone 7, un iPhone 8 que va a salir dentro de poco, o un Samsung Galaxy. No. Esos celulares de toda la vida que costaban $5, que solo servían para llamar y recibir SMS, también funcionan. ¿Y cuál es la gran ventaja que tenemos nosotros frente a todos los demás? Que aplicamos lo que ya se lleva muchos años aplicando a nivel corporativo desde las empresas para difundir su producto, etcétera. Lo aplicamos a la política. Y si las empresas, que son los que miden el retorno de la inversión de todo lo que están haciendo, lo llevan utilizando ya tiempo y les ha funcionado y no van a dejar de hacerlo, desde luego en cuanto lo hemos implementado a nivel político, utilizando estas herramientas, está siendo un éxito garantizado. O sea, ya no solo vamos a influir en un grupo, en los afines, en ese voto blando o en ese centro político, vamos a influir en todos, incluso en los que nunca en la vida nos hubiesen votado, porque les caemos mal, porque no les gusta nuestro candidato, porque nuestro candidato es de la vieja guardia, porque representa unos valores que no son los míos, ¿vale? Pero de repente el candidato se pone en contacto contigo. Y esto hay que verlo a nivel personal, cómo lo vive esa gente. Cuando gente que no se preocupa de ellos, nadie. Que viven en zonas marginales. Lo vimos en la campaña Trump. Trump no ganó en las grandes ciudades, Trump ganó en la periferia. Entonces, ¿qué nos damos cuenta con todo eso? Que las nuevas estrategias nos permiten llegar a todo el mundo y que el que no utilice herramientas y nuevas tecnologías que nos están brindando a día de hoy en el siglo XXI, en un mundo en el que hace 20 años nos imaginábamos que estaríamos en Marte, viviendo en casas en Marte, que tendríamos coches voladores, que toda esa vaina que tú sabes que nos imaginamos antaño. Pero parecía increíble, ¿verdad? Pero es que a día de hoy es increíble darnos cuenta que podemos hablar con cualquier persona del planeta y verle a través de un espejo, que es un teléfono celular, en cualquier momento, simplemente con tener una conexión de datos o Wi-Fi y vía gratuita. Imagínate, eso es magia. O que pidamos un auto y nos venga a recoger a nuestra casa donde lo necesitemos en cualquier momento. Eso es Uber, por ejemplo. WhatsApp, enviar fotos, audios, etcétera. O sea, el mundo ha cambiado, el mundo se ha revolucionado, el mundo se comunica de una forma muy distinta como lo hacía antes. Si tú entiendes eso y lo sabes aprovechar y continúas haciendo las estrategias que se utilizaban en el pasado, ganarás. Es más, esto ya no va de ganar o de mantenerse en el poder. Te conectarás con los electorados. Dejarán de verte como esa persona, ese diablo que representa el político en muchos países. Dejarán de verte como ese ladrón. ¿Por qué? Porque te mostrarás transparente. Habrás conectado directamente con él. Y ya no lo harás de manera como se hacía antes, sino lo harás como se debe hacer, uno a uno, persona a persona, y sabiendo lo que realmente necesita.
La clave del éxito de una campaña a día de hoy se basa en utilizar todas las estrategias que utilizábamos en la campaña tradicional, pero sin olvidarnos de la nueva era del siglo XXI, que son las nuevas tecnologías. Si tú mezclas cómo se hacían las campañas en el pasado, como tú muy bien dices, como aún mucha gente las continúa haciendo así, con cómo nos comunicamos a día de hoy desde el punto de vista corporativo, en las grandes empresas, etcétera, y mezclas todas esas sinergias, tienes el éxito asegurado. Yo creo que no se deben de dejar de hacer las campañas como se hacían antes, porque al final lo único que estamos haciendo es adaptarnos a una nueva realidad, a un nuevo contexto cultural, que es una nueva etapa histórica, pero las necesidades son las mismas. Esa gente que sigue necesitando a día de hoy, ese abuelito que necesita su pensión para vivir, ese joven que necesita empleo y está parado, no tiene nada y está subsistiendo de su familia, esa pareja de joven, por ejemplo, que quiere comprarse una vivienda y no puede porque todo ha cambiado y ha subido muchísimo, todas esas familias que se sienten inseguras porque en las calles está habiendo violencia e inseguridad, los hospitales, las facturas, todas las realidades que vivimos todos en el día a día, no van a cambiar. No van a cambiar, pueden mejorar si mejora la situación del país, pero eso es lo que nos toca día a día, es con lo que nos toca vivir. Con lo cual, todas esas temáticas tenemos que afrontarlas y comunicar qué se va a hacer, cómo se va a solucionar y lo tenemos que hacer con las herramientas actuales con las que se comunica la gente. Como te dije antes, la gente ha dejado de comunicarse como lo hacía antes. A día de hoy consultamos los teléfonos celulares 150 veces al día. Es increíble, ¿verdad? 150 veces al día consultamos el teléfono celular y lo hacemos sin pensarlo. Es increíble, pero es así. Y como te decía, casi el 80% de los europeos tienen un smartphone a día de hoy. Con lo cual, esa nueva realidad que te permite tener todo, pero también te tiene completamente geolocalizado. Estamos dándole toda la información sobre nosotros, toda sobre nuestros gustos, dónde vamos, con quién hablamos, qué compramos, todo, a ciertas compañías, lo hacemos abiertamente, y esos son problemas de seguridad, problemas de privacidad. La gente a día de hoy, yo siempre lo digo, el culpable no es la plataforma, el culpable no es Twitter, no es Facebook, no es Instagram, el culpable no es WhatsApp, el culpable somos nosotros. Nosotros somos los responsables de todo lo que estamos publicando a día de hoy. Y si nosotros vendemos nuestra vida y nos mostramos como somos en todo momento y dónde estamos, luego que no te extrañe que si estás publicando fotos de tus vacaciones y lo bien que te estás pasando y todo maravilloso, te entren a robar en tu casa porque le estás diciendo que no estás y lo estás haciendo públicamente. O que si de repente estás teniendo por ejemplo, estás hablando muy mal de otras personas, de un candidato, o tienes un pensamiento político muy fuerte en torno a otra cosa, y de repente, oye, tuviste una entrevista de trabajo maravillosa, pero te dijeron que no. ¿Por qué? Porque la directora de Recursos Humanos verificó tu cuenta de Twitter y no le gusta nada tu pensamiento y que seas tan agresivo. Imagínate, hay que tener mucho cuidado con cómo utilizamos las redes, con cómo nos comunicamos y sobre todo qué exponemos, porque no toda la gente es buena, lamentablemente, y todo a día de hoy es susceptible de ser criticado, y a la gente le gusta mucho criticar. Lo que hacemos los consultores políticos muchas veces es la campaña de contraste. Campaña de contraste es campaña negativa, hablando mal del adversario o creando puentes en los que enfrentamos al adversario con otras realidades. Se puede hacer con el respeto, o sea, hablando de casos reales, con noticias reales, con sucesos reales, o se puede hacer desde la difamación, como hacen muchos. A mí me parece eso detestable, porque al final estamos hablando de personas y nunca debemos llegar a ejercer eso. Y además es ilegal. Una cosa que quiero destacar yo siempre es que, a pesar de que las nuevas tecnologías lo hagamos masivamente, inundemos, etcétera, no, o sea, nosotros es fundamental, primero, cumplir con la ley electoral
cumplir con la ley de protección de datos de las personas, cumplir sobre todo con la ley de intimidad, honor y propia imagen de las personas. Y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, cuando hacemos campaña masiva de robocalls, SMS, etcétera, hay una cosa que se llama la Do Not Call List. Nosotros no podemos llamar a ese tipo de gente. Hay mucha gente que lo hace, nosotros cumplimos escrupulosamente con la legalidad. Y eso es algo que debe de tenerse en cuenta a día de hoy en las campañas políticas, porque no siempre la gente que hace campaña tiene en cuenta el marco legal y tiene en cuenta que se está pasando 20 pueblos, como decimos en España, con otra gente. Y no solo te estás cargando a otra gente por un puñado de votos y estás difamando y estás haciendo daño a esa persona, estás haciendo daño a las familias que hay alrededor. Okay. Y a mí, si te parece bien, me gustaría comentar otro tema que a mí me da mucha pena, y es que los gobernantes no se están dando cuenta de una nueva realidad. ¿Cuál es esa nueva realidad? Que nosotros, los ciudadanos, somos realmente los que tenemos el poder. Que las nuevas herramientas que nos están dando las nuevas tecnologías hacen que estemos tomando el poder los ciudadanos cada vez más, y que va a llegar un momento en que los ciudadanos le vamos a decir a los grandes dirigentes de los políticos tradicionales que lo sentimos muchísimo, pero que no nos sentimos representados, y lo vamos a hacer con movimientos, y vamos a hacer con movimientos que están ocurriendo a día de hoy en todo el planeta, que está habiendo un cambio de tendencia increíble. Y lo están utilizando vía redes sociales, vía nuevas herramientas, vía WhatsApp, vía un montón de nuevas herramientas que están cambiando ese paradigma. Y quizás, y yo estoy seguro de ello, deberían darse cuenta los políticos, muchos de los políticos, que para entrar en política hay que pensar antes. Porque la política, uno cuando ejerce la labor política no es para enriquecerse. Yo no hago mi trabajo para hacerme millonario siendo consultor político, ni muchísimo menos. Yo hago mi trabajo porque yo he entendido desde toda la vida, desde los griegos, Aristóteles, que la política era una vocación, pero era una vocación de servicio ciudadano, que es lo más importante. O sea, si tú quieres dedicarte a la política, tienes que saber que tienes que estar para ayudar a la gente, para mejorar la vida de la gente. Es eso. Eso debe ser la política. Todo lo demás, la erótica del poder, ganar más dinero, o no, es que si llego a este puesto voy a conseguir esto. No, papá. La política no debe ser así. Si tú quieres ganar dinero, te vas al sector privado y demuestras tu valía. Hasta entonces, yo creo que los políticos deberán empezar a demostrar mucho más de lo que han demostrado hasta ahora, y sobre todo deberá, a mi entender, que se va a empezar a imponer una meritocracia en el mundo. A partir de ahora, las redes y las nuevas tecnologías van a crear dos vertientes. O van a crear esa meritocracia y los políticos se lo van a tener que trabajar mucho más, porque va a ser todo mucho más transparente y porque va a haber una presión detrás de ellos que les va a marcar y no les va a dejar hacer lo que hacían antes. O puede ser lo contrario. Todas estas herramientas pueden crear un vicio y pueden ser aprovechadas por el político de turno para condicionar mentalmente a las sociedades. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. Hay otro tema que es muy importante, y es que, como decía Ignacio Ramonet, quiero recordar que era él, el exceso de información produce desinformación, con lo cual todo el abanico de Big Data que tenemos hoy en el mundo, que nunca en la historia había existido, es maravilloso. Está cambiando las realidades y podemos consultar cualquier cosa sin necesidad de irnos a una biblioteca o coger un libro que lo teníamos en otra zona, y ha abierto el mundo. Estamos en el mundo más global de toda la historia. Nos podemos comunicar con cualquier persona, tener amigos en todos lados, pero todas esas herramientas pueden crear un peligro. Y ese peligro puede ser invasión de la intimidad de las personas, puede ser condicionamiento mental de las personas, puede ser muchas realidades, puede ser incluso espionaje de otros países a otros países. Entonces nos estamos dando cuenta en todas las cumbres internacionales que a día de hoy está abriendo un marco muy importante que está abriendo frente a los ciberataques y la ciberdefensa internacional. Porque es muy importante que todos los países estén unidos de cara a afrontar ese nuevo reto que se nos ha venido encima, que está aquí para quedarse, y que como no evolucionen candidatos, consultores y gobiernos,
van a tener un problema muy grave el día de mañana, porque se les va a venir una avalancha que les va a romper la madre, como dicen los mexicanos, y cuando ya se den cuenta no van a tener tiempo para reponerse. Entonces yo les recomiendo que empiecen ya, que se tomen en serio las nuevas tecnologías, que se tomen en serio que en el siglo XXI tenemos una nueva realidad, y que sobre todo a los nuevos consultores y a los candidatos, que tienen una ventana de oportunidad enorme, que a día de hoy con esa ventana de oportunidad ellos pueden cambiar realidades y pueden conectarse con cualquier persona, porque antes no podían, ahora pueden hablar con todo su país, imagínate. Pero como te hemos dicho antes, podemos tener ese gran hermano de George Orwell, creo que era, que puede invadir a toda la sociedad, porque tú ahora mismo puedes dirigirte a todos, absolutamente, con nuestras herramientas puedes dirigirte a todo el país en cuestión de un instante. Entonces también está ese segundo bagaje, es saber utilizarlo, saber entenderlo. Creo que la clave es no difundir demasiado contenido, sino el concreto, y además segmentarlo para las necesidades de cada persona y ser muy específico con lo que le quieres transmitir a esa persona. No masificar por masificar, contarle a cada persona lo que necesita oír, y hacerlo no para persuadirla o manipular el voto, sino para emocionarla, conectar con ella y enamorarla con tu argumento. Y esa es la clave de una victoria y una campaña en positivo, que es hacia donde tenemos que ir todos. Le diría que si sabe rezar se vaya todos los domingos, porque si él quiere utilizar toda la estrategia que se utilizaba en la campaña tradicional sin tener en cuenta el nuevo cambio, ya le digo yo que va a perder. Y les está pasando a muchos a día de hoy. Es cierto, yo soy muy sincero, que las nuevas tecnologías exigen una vía económica que antes no había. Entonces, a día de hoy las campañas, como tú muy bien sabrás, el nivel financiero que tengas y de fundraising que hayas conseguido, sobre todo lo vemos en las estadounidenses, es clave. Las campañas cuestan muchísimo dinero, pero lo que más cuesta dinero es perderlas. Y todo el dinero, aunque hayas hecho solo campaña tradicional, la campaña tradicional también es cara. Los spots de publicidad son muy caros, el airtime también es muy caro, todo, dónde vamos a colocar cada pieza, cada spot, todas las productoras que hay detrás, todas las encuestas son muy caras. Entonces hay que empezar a racionalizar ese dinero y hay que empezar a darse cuenta de qué estrategias funcionan mejor que otras. Yo lo siento muchísimo por todos esos candidatos que nos toquen enfrente. Como yo te digo, o sea, creo que nosotros estamos aquí para construir un mundo mejor, que los consultores políticos a día de hoy tienen que centrarse en eso, que si piensan que esto es un negocio para ganar mucho dinero están muy equivocados. Se puede ganar mucho dinero, está demostrado, está claro, pero eso no debe ser nunca el objetivo principal de ningún consultor político. Debe ser construir un país mejor. ¿Y sabes por qué? Porque la gente se lo merece. Porque la señora Paquita, que está en su casa, o la señora Rosa María, que lo está pasando muy mal, porque la realidad en nuestros países, en todo Iberoamérica, es que hay mucha gente que lo está pasando muy mal y de verdad necesita de un puñetero gobernante que haga las cosas como las debe hacer, que no estén tan preocupados por su bolsa y por qué me voy a quedar cuando me vaya de aquí y qué me va a pasar con mi legado cuando me vaya de aquí y cuántos chalets voy a tener y cómo voy a posicionar a mi hijo en el mejor empleo, la mejor no. Que se preocupen por la gente que los puso ahí, porque esa gente es la que le paga el salario todos los días. Y muchas de las veces, si yo tengo un empleado, y lo siento muchísimo, pero es la verdad, tengo un empleado que no hace el trabajo, en el fondo, aunque no me robe, me está robando, porque me está robando tiempo y me está robando energía. Y si él no quiere, solo quiere enriquecerse y no quiere construir un mundo mejor, es mejor que se vaya de lado y se vaya a enriquecerse a otro lado. Pero que la gente de verdad, que sobre todo los jóvenes, de verdad, todos tus lectores jóvenes que quieran involucrarse en política, que por favor lo hagan dándose cuenta que esto es para el servicio al ciudadano,
que esto es algo que necesitamos de verdad cambiar de paradigma. La gente tiene que entender que esto es vocación, que no deben pensar que la política es para enriquecerse, que sí es verdad que muchos lo han hecho, que han habido muchísima corrupción, que de repente vemos que en México, por ejemplo, hay muchos casos de corrupción, muchísimos, y no cesan. Pero no debemos pensar que la política es eso. Y de verdad, si alguien quiere saber hacia dónde tiene que ir en la política, que simplemente lea los clásicos, que vea lo que era la verdadera política, que vea lo que eran Sócrates, Aristóteles, los escolásticos, o sea, que vea todo, que se lea El Príncipe de Maquiavelo, no importa, siglo XVI, que también entienda esas nuevas realidades y que vea cómo ha cambiado todo desde esa perspectiva hasta el día de hoy, porque ellos sí que lo entendían, ellos sabían que era servicio al ciudadano y era un honor estar en política, porque los políticos entonces estaban admirados, todo el mundo los idolatraba y tenían una posición mucho mayor dentro de la sociedad. Obviamente había de todo, había castas, no es tan idílico como lo estoy pintando, pero era otro nivel. A día de hoy el desprestigio de la clase política es tan inmenso en todo el mundo, bueno, hay zonas donde no tanto, pero en todo el mundo, que realmente si no empiezan a cambiar, y sobre todo los jóvenes no se dan cuenta de la importancia de dedicarle un tiempo real a la política, yo les invito a que se muevan, pero que se muevan con el corazón, no pensando en la cartera.